Bueno, comenzamos eh, a grabar y esta grabación va a quedar en el computador. Yo después lo puedo compartir con alguno de ustedes a su correo. Me es Amén. más fácil y después así el video, digamos, queda permanente y no termina, porque si no quedaría en la plataforma Zoom y allí duraría solo una semana. Bueno, como les decía, el pastor Guido me pidió ayer que hiciera un punteo de algunas ideas en relación a las situaciones eh, contingentes y contextuales de la iglesia en este tiempo. Yo quiero mostrarles una presentación, pero eh, es eso, es un punteo de ideas que, bueno, el año pasado yo di una clase en el seminario y, y adapté un poquitito el contenido de la clase para que pudiéramos conversar un poquitito de algunas ideas que estoy planteando aquí. Estoy usando la figura de Mateo capítulo número 9, la figura de los odres, ¿no? Pensando no solo en un proceso de restauración, sino que, o de renovación, sino más bien en quizás en darle otra mirada a lo que está sucediendo. Y en eso de darle otra mirada, pensar en cómo estamos nosotros y a lo mejor algunos pequeños cambios que debiéramos hacer. Y quiero leer el pasaje de Mateo 9, 16 y 17 en la versión Reina Valera del año 60, donde dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, la idea, el objetivo de este tiempo es mirar algunas ideas, unas 8 ideas en relación a lo que estamos viviendo, y yo quiero usar algunas imágenes y quiero usar la figura de la pandemia, porque creo que la pandemia todavía no se ha ido, ¿no? Y esta foto, por ejemplo, es muy sugestiva, muy sugerente, porque es una señorita, por así decirlo, mirando eh, desde su departamento, detrás de un vidrio, ahí se refleja su imagen. Siempre la mujer en el contexto de la Biblia representa a la iglesia. Así que quisiera eh, usar esta figura, una mujer mirando, ¿no?, lo que está aconteciendo. Y bueno, como esto no va a ser un monólogo, yo quisiera que fuese más que nada un diálogo entre nosotros. Son solamente algunas ideas que quisiera presentarles. Creo que uno de los cambios que la iglesia debiese implementar y potenciar es desarrollar una misión conforme al corazón de Dios. Yo estoy mirando aquí en uno de mis estantes este libro. Me imagino que ustedes lo conocen, de este predicador Miguel Núñez, Una iglesia conforme al corazón de Dios, un libro bastante extenso. Y bueno, por coincidencia, por mera coincidencia, repetí el título del libro de este pastor. Desarrollar una misión conforme al corazón de Dios, una iglesia conforme al corazón de Dios. Yo estoy pensando en una misión conforme al corazón de Dios, que implica básicamente una misión que está orientada hacia las personas, no hacia las instituciones. Una misión conforme al corazón de Dios es el desarrollo del trabajo de la iglesia local en pos de las personas que están dentro de la iglesia y de las personas que están fuera de la iglesia. Y uso una expresión defino misión integral. Y misión integral es un poco la consecuencia de lo que
de lo que fue la famosa teología de la liberación y la respuesta que el mundo evangélico en Latinoamérica dio a la teología de la liberación, diciendo que el camino no eran las armas, ¿no? Entonces, en Latinoamérica se desarrolló el concepto de una teología o una misión integral. La misión integral, hubieron varios grandes precursores que alguno de ellos ya no está con nosotros, René Padilla, por ejemplo, y otros más centroamericanos que escribieron varias cosas interesantes en cuanto a la misión integral. Básicamente, la misión integral tiene que ver con lo que se llama la encarnación de la iglesia en sus contextos. Entonces, creo que hoy día, en el contexto en el cual nosotros estamos, cada iglesia local debiera desarrollar una misión integral según sus recursos, según sus fuerzas, según las herramientas que tienen, ¿no? Una misión orientada hacia las personas y no hacia las instituciones. En el caso nuestro, y bueno, y que ha sido por el mismo tema creo que de la pandemia, se nos ha ralentizado. En el caso nuestro, nosotros tenemos, creo que, tres grandes posibilidades, opciones y ministerios que nos conectan un poco con nuestro contexto inmediato. Por ejemplo, tenemos un ministerio en el Hospital Carlos Van Buren. Hay un grupo de hermanas que durante varios años están ahí trabajando, atendiendo a las personas que tienen cáncer en el 7º piso del Hospital Van Buren. Y ahí se realiza un trabajo durante la semana, o se realizaba, ¿no? Un trabajo durante la semana asistiendo a ese tipo de personas. Y bueno, ellas son uno de los tantos voluntariados que hay en el hospital. Y eso nos conecta con la realidad. Los recursos que se invierten van directamente hacia esas personas que están postradas, enfermas, y con toda esa situación. Otro espacio que nos conecta también un poquitito con la realidad de las personas es que en la iglesia tenemos un club del adulto mayor con personalidad jurídica municipal. Y bueno, también está detenido ese asunto, no hemos podido, hoy día ya por el tiempo que ha pasado tenemos que volver a hacer una directiva. Y un tercer espacio que nos conecta con las realidades de las personas es el trabajo que tenemos hacia los niños. Debido al desarrollo de la iglesia y los anexos, que bueno, teníamos más anexos, ahora tenemos menos, 2 de ellos ya no están con nosotros, se han independizado. Teníamos muchos niños, muchos niños, y nos dimos cuenta que muchos de esos niños tenían, por ejemplo, ausencia de padre, de madre. Entonces, hemos trabajado con ellos, o hicimos un trabajo que hoy día ya lo estamos retomando, por ejemplo, en uno de nuestros anexos, lo estamos retomando. Quiero decir con esto que desarrollar una misión conforme al corazón de Dios implica, en cierto sentido, conectarnos con la realidad de las personas. Yo no sé, en el caso de ustedes, yo sé, por ejemplo, he escuchado al pastor Guido varias veces dar testimonio de acciones sociales que su iglesia hace. Creo que hoy día, en el contexto que nosotros nos encontramos y que nos vamos a encontrar un poquitito más adelante ya con nuevo gobierno, nuevas políticas, que van a apuntar básicamente hacia desarrollar más acercamientos a las personas que necesitan más, que tienen menos recursos, o la gente más vulnerable. Entonces, por eso creo que la misión de la iglesia hoy día tiene que ir orientada hacia una encarnación. La iglesia se encarna en las necesidades que están en nuestros contextos, inmersos en nuestros contextos, ¿no? También creo que bueno, hay un concepto en teología que no conocemos mucho desde esta parte del mundo, pero es lo que se llama la teología pública. Hay personas que han salido de sus contextos para inmiscuirse, para
estar inmersos en donde se toman decisiones, o otro tipo de trabajo. Lo conversaba un poquitito con uno de los pastores después de lo que fue la elección del 19 de diciembre, que si hubiese ganado el otro candidato hubiéramos tenido muchísimas más opciones de que mucha gente nuestra, gente preparada que tenemos en nuestras filas, hubiese alcanzado algunas posiciones de liderazgo. Pero bueno, al Señor le plació finalmente que no fuese eso, pero de la misma manera yo creo que tenemos que mirar el contexto como en misión. Ofrezco la palabra, pastores, aquí no sé si alguno de ustedes pudiera contarnos cómo se conecta con su comunidad, cómo desarrolla una misión conforme al corazón de Dios, cómo se encarna su iglesia local en el contexto donde está. Quiero ofrecer la palabra. Creo que todos podemos participar, pastores, porque ustedes están en la lucha diaria, ¿cierto? Y están insertos en sus comunidades, así que les invito a que tomemos, ¿cierto?, la invitación de nuestro pastor a explicar cómo nos conectamos con nuestra comunidad. Yo en lo personal, ¿cierto?, puedo decir de que, como decía el pastor, desarrollamos trabajo de acción social, proveyendo, ¿cierto?, canastas familiares, lo hacemos continuamente. Acabamos de salir una campaña navideña, ¿cierto? Le entregamos 26 canastas familiares en la población El Molino. La gente ya nos conoce por eso, nos ubica, hay un conocimiento, ¿cierto?, de que la iglesia está presente en las angustias, en las necesidades de las personas, pero lo hacemos a todo nivel. Nos buscamos, por ejemplo, trabajo unos con otros. Recién estaba atendiendo el caso, ¿cierto?, de un joven que logró encontrar un trabajo para una persona que no es de nuestra congregación, pero que necesitaba urgentemente un trabajo. Bueno, de mil maneras, de mil formas, ¿cierto? No, la iglesia se conecta, y yo me imagino que ustedes también, ¿cierto? Cada uno en su lugar, en su realidad, extenderá esos brazos de amor, ¿cierto?, hacia la comunidad. Otra cosa que podemos decir es que nuestra iglesia, nuestro templo, está abierto a la comunidad. Por ejemplo, bueno, esto sucedía hace mucho tiempo atrás, pero un día yo salí de mi casa y había un montón de gente reunida en un pasaje aledaño a mi casa. Me llamó la atención, pues, y fui a mirar qué pasaba, y eran un comité que estaba para conseguir casas, qué sé yo, y ellos no estaba lloviznando y no tenían dónde reunirse por cuestiones, ¿cierto?, de diferencias, qué sé yo. No habían podido conseguir la sede vecinal, y yo los invité que fuéramos a la iglesia, así que partimos todos ahí a la iglesia, le abrí el comedor, ¿cierto? Y ahí ellos pudieron sesionar y hacer su trabajo. Y bueno, más o menos eso es lo que podría aportar yo, mi pastor, con Gracias, respecto a Pastor la Guido. pregunta suya. Amén. ¿Algún comentario, pastores? ¿O vamos a la próxima la misma? Ok, vamos a la siguiente. El siguiente foco, por así decirlo, en este proceso, sería predicar integralmente el Evangelio. Y esta expresión, predicar integralmente el Evangelio, estoy pensando en el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio, la predicación del Evangelio, que comienza con un llamado al arrepentimiento. El Evangelio comienza con un llamado a la conversión. Entonces, esta frase, predicar integralmente el Evangelio, tiene que ver con que la iglesia no pierda su esencia en cuanto al mensaje que ha estado predicando y que debe seguir predicando, dentro y fuera del templo.
el mensaje de, del Evangelio, en cierto sentido, yo he observado que cuando anunciamos el Evangelio, hoy día está un poquitito adornado, maquillado el mensaje del Evangelio. Yo creo que, aunque nosotros en cierto sentido también podemos ser vistos como personas que discriminamos y qué sé yo, por algún sector de la sociedad que piensa eso de nosotros, pero yo creo que el, el Evangelio está tal cual expresado en la palabra, de esta manera, y de esta manera tenemos que conectarnos nosotros. Digamos, en lo que es el proceso de la evangelización de nuestras ciudades, el llamado al arrepentimiento y a la nueva vida es un mensaje que no se puede sustituir por otro mensaje. Ahora, sí hay formas en que se puede predicar, y estoy pensando, por ejemplo, en nosotros, pastores, somos predicadores. Por naturaleza, el pastor es un predicador. Y el pastor generalmente está predicando semanalmente o a veces semana por medio, dependiendo ahí cómo lo vaya haciendo. Pero sugerencia en cuanto a lo que es la predicación del pastor. Eh, en cuanto, creo que hoy día lo que debiéramos revisar serían nuestros contenidos, serían las formas en que estamos predicando, los temas que estamos predicando. Ahí habría que a lo mejor revisar, pastores, la forma. Por ejemplo, hay y yo no sé, por ejemplo, ¿qué predicaron ustedes el domingo pasado? ¿Cuál fue el tema de vuestra predicación del domingo pasado? Hay una, una forma de predicar y a veces las iglesias van teniendo ciertas características, ¿no? Y bueno, también hemos sabido, nos hemos dado cuenta y hemos conversado en alguna ocasión de que muchas veces la iglesia se desarrolla dependiendo de la visión del pastor. Por ejemplo, si el pastor evangelista, la iglesia se transforma en una plataforma, si el pastor es misionero, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero hay una característica que creo que sería necesario retomar en este tiempo, y se llama la predicación como la universalidad de la vida. O sea, que el pastor a través de la predicación va formando, va enseñando, va dando consejo. La universalidad de la vida tiene como propósito enseñar a vivir a las personas. Que eso también es evangelio. Entonces, creo que uno de los cambios que debiéramos hacer en cuanto a esto, porque nosotros somos predicadores. Toda comunidad tiene su pastor, pastora y líderes que están continuamente predicando, y la gente nuestra se ha acostumbrado a escuchar la palabra. Y eso es positivo, es bueno. Y muchos solamente de ese momento se nutren y también van sacando sus propias conclusiones. Entonces, eh, predicar integralmente el Evangelio para nosotros como pastores, predicadores, significaría hacer algunos cambios. Yo no sé en qué estilo están predicando ustedes, pastores. Por ejemplo, yo el domingo pasado comencé a predicar de Josué, del libro de Josué. A mí me gusta mucho predicar en estilo narrativo. Me gusta predicar el estilo narrativo porque me da la posibilidad y me permite conectarme con las realidades de las personas. Más que un mensaje temático, me gusta usar el estilo narrativo. Y prediqué de Josué 1:1 y ni siquiera alcancé a terminar el versículo, inclusive este próximo domingo voy a seguir con la segunda parte del versículo 1. Me centré en la expresión que dice ahí en Josué, ¿no? De que Dios le habló a Josué. Y después la otra expresión dice que Josué es un siervo de Dios. Entonces, el estilo narrativo me permite a mí comunicarme de mejor forma con las personas. Creo que tomo la palabra y me doy cuenta de que les llega mejor. Se edifican más
Entonces, yo no sé en qué estilo están predicando ustedes. Y también sería oportuno, a veces los pastores predicamos de muchas cosas distintas. A lo mejor, no sé, si usted eh, ha hecho, por ejemplo, en años pasados yo comenzaba antes de enero, ¿no? O sea, de diciembre ya venía con una agenda lista, sabía que iba a predicar en cada domingo, o sea, tenía los temas desarrollados. Y no son muchos temas, sino que son generalmente 2, 3 temas. Entonces, cosa de no disparar para todos lados, sino que concentrar la artillería en un libro de la Biblia, ¿no? En temas de la Biblia. ¿Cómo predican ustedes, pastores? Disculpen, no quiero incomodarles, pero es necesario que en esto nosotros tenemos que ser lo más expertos posible en la comunicación de la palabra. ¿Algún comentario de esto? ¿Cómo están predicando? ¿Qué predicaron el domingo? ¿Alguien se anima a decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Hacia dónde la queremos llevar? ¿Y cuál es el rol que la predicación del Evangelio está cumpliendo en ese proceso? En lo que Dios le dice a usted, cómo junta la predicación en base a lo que Dios quiere hacer. Hay algunos que han escrito por ahí que no hay nada más estresante que pensar en qué voy a predicar el domingo. Esa es una realidad tremenda, ¿no? ¿Qué predico el domingo? Una cosa muy compleja. Nos produce mucho estrés, pero es como que la gran oportunidad que tenemos nosotros de que Dios haga algo en la gente, en nuestra gente. ¿Algún comentario? Bueno, Pastor Guido, ¿iba a decir algo? ¿Quién, Julio? No sé si Julito va a decir algo. Sí, sí, no hay problema. Yo, bueno, el año pasado terminé predicando, solo le digo los títulos porque yo sentí una carga ya de hace bastante tiempo sobre avivamiento. Entonces terminé predicando en la iglesia cuánto amo su presencia y frente a esa pregunta desarrollé muchas predicaciones que empecé con Apocalipsis 2:5 cuando dice tengo algo contra ti y terminé bajo la misma línea, terminé predicando por qué ha pasado más de un siglo que no tenemos un avivamiento. Y hablé ahí lo que es un avivamiento, los obstáculos, que nos llevan a un avivamiento. Entonces, mis últimos meses, más o menos de septiembre a diciembre, se desarrolló en ese sentido, en ese tema. Y la predicación que fue la última del año pasado y la que también repito mañana y haré el domingo, se basa en si somos hacedores o oidores. Entonces, hacia dónde apunté en las últimas predicaciones es que todo lo que entregamos con mi esposa el año pasado, si los hermanos solo oyeron o aplicaron lo que le enseñamos. Entonces, para luego desarrollar, ¿no es cierto?, ya después de este domingo, de esta semana, desarrollar ya otras predicaciones. Entonces, en eso yo basamos los mensajes con mi señora en las damas, yo en las reuniones generales. Excelente, Eso. muy bien, muy bien. Qué bueno, te felicito, Pastor Julio. Nosotros los pastores somos predicadores. La iglesia en su esencia es una iglesia que predica, que proclama. Una de las cosas que más hacemos es eso. La predicación es quizás una de las herramientas más potentes que tenemos para desarrollar la misión del Señor. ¿Algún otro comentario o vamos a la tercera? Bueno, vamos a la tercera. La tercera, el tercer planteamiento para este tiempo, y bueno, creo que siempre, ¿no? Es redescubrir nuestra espiritualidad.
redescubrir nuestra espiritualidad. Y en esto, bueno, felicito al pastor Julio. Estuvimos en la cena que tuvimos ahí de fin de año y él me estuvo comentando acerca de la tesis que él está escribiendo para finalizar su programa de licenciatura en teología. Y su tema tiene que ver con la espiritualidad. Creo que hoy día nosotros tenemos que redescubrir el valor del pentecostalismo clásico, y le quiero poner apellido, pentecostalismo clásico. Redescubrir el valor del pentecostalismo clásico. Estoy pensando en el pentecostalismo que nosotros conocemos, en el pentecostalismo que nosotros hemos abrazado, en el pentecostalismo que nosotros hemos vivido, ¿no? Hoy día el pentecostalismo, bueno, ha cambiado muchísimo. Hay algunos escritores que están hablando de un post-pentecostalismo. Entonces, como que el pentecostalismo pasó, como que en esta posmodernidad el pentecostalismo es post-pentecostalismo con otros elementos. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de seguir viviendo nuestro pentecostalismo clásico. Y para mí pentecostalismo clásico, estoy abriendo aquí un versículo muy conocido por todos nosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para mí el pentecostalismo clásico tiene esta base, recibir poder para poder anunciar el mensaje del Evangelio. Días atrás estaba mirando una estadística en relación al decrecimiento de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Bueno, de esto sabemos, yo creo que todos, ¿no? Por ejemplo, en Chile la Iglesia Católica ha decrecido, y esto los índices están desde antes de la pandemia, pero hasta ese momento la Iglesia Católica había decrecido aproximadamente entre un 17 y un 20%. ¿Debido a qué? Debido a la influencia del pentecostalismo. Varios países donde más ha decrecido es en Brasil, en Colombia, ¿no? En esos países el catolicismo romano ha decrecido debido a la influencia del pentecostalismo clásico. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, Valparaíso creo que casi todo el mundo son pentecostales, hasta los bautistas, hermanos bautistas son pentecostales. O sea, el pentecostalismo clásico ha influenciado a la sociedad a través de nuestra historia. Valparaíso principalmente por ser un lugar donde comienza el pentecostalismo para Chile y para Latinoamérica y también para otros países. Entonces, yo estoy pensando en que debiéramos en este tiempo redescubrir nuestras raíces espirituales. Y no estoy pensando en esa espiritualidad que se habla, que se escribe mucho, que la espiritualidad, y a lo mejor es así, ¿no? Que la espiritualidad tiene que ver con la forma de vida, qué sé yo, con cierto tipo de cultura. A lo mejor es así, pero estoy pensando en el pentecostalismo clásico, en ese pentecostalismo que el Señor llenaba con su poder a la iglesia, que la iglesia a través de los dones espirituales trabajaba, servía al Señor. Eso fue lo que nos llevó hasta donde nosotros estamos hoy. En el caso, digamos, de nuestra institución, de nuestras iglesias locales. Entonces, no veo que en el futuro no tenga que ser así. Aunque es posible que algunas personas vean que a lo mejor esto ya no tiene sentido, que el pentecostalismo tiene que ser más social, pero yo creo que el pentecostalismo aporta hacia la sociedad con un elemento único. Nosotros sabemos que la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal es la comunidad que liberta al oprimido, que restaura, qué sé yo, a personas que están afectadas por algunos vicios, por algunas situaciones. O sea, no hay institución
como el pentecostalismo, que ayude tanto a la sociedad en ese ámbito, en la restauración de los seres humanos. Y eso se debe al poder de Dios que opera a través de nosotros. Entonces, redescubrir nuestra espiritualidad tiene que ver un poco con lo que nuestro pastor Julio plantea, con un nuevo despertar, como volver al gran despertar, ¿no?, del siglo XVII. Entonces, creo que es una tarea, pastores, redescubrir nuestra espiritualidad, volver a una nueva llenura del Espíritu, con las manifestaciones, con los dones. Yo creo que para mí el ministerio de los dones espirituales, las operaciones de poder no han cesado. Nosotros hace un rato atrás estábamos en reunión de oración orando por las naciones, orando por situaciones, orando desde nuestro raigambre pentecostal. Y creo que ustedes también lo hacen. Es parte de nuestra identidad. Entonces estoy pensando en que a lo mejor sutilmente nuestra espiritualidad pentecostal también está siendo seducida por el neopentecostalismo, qué sé yo, y no es lo mismo. O sea, creo que ser pentecostal clásico no es lo mismo que ser neopentecostal, porque tienen otras doctrinas. No es lo mismo que, por ejemplo, no tengo nada contra ningún otro pensamiento diferente, pero amo lo mío. Entonces, por eso que quisiera no cambiarlo. Por ejemplo, con los movimientos proféticos y que todo pasa por la palabra profética. Eh, yo creo, no sé, en un pentecostalismo clásico, ¿no?, en el que nosotros vivimos, conocemos. Gente llena del poder del Espíritu Santo, laicos llenos del poder del Espíritu Santo, obrando, que Dios los usa en la sociedad misma. Entonces, no creo que no debiera ser así. El mundo nos conoce, la sociedad chilena nos conoce por esto, y no vamos a seguir haciéndolo porque nos conoce, sino porque creo que es el aporte nuestro al país, al mundo. Y las estadísticas dicen que el pentecostalismo es un movimiento, y que como movimiento es el movimiento que más crece en el mundo. Entonces, ¿por qué dejar de hacer algo que hasta aquí nos ha servido? Entonces, creo que hay que volver a soplar, o sea, usando una expresión, volver a redescubrir el fuego que una vez hubo. ¿Algún comentario, pastores? ¿Algún comentario, pastor Julio, tú que estás investigando esto, tú que estás inmerso un poquitito en este pensamiento? Sí, concuerdo con el pastor. Creo que el tema de redescubrir es una palabra que tiene que tomar nuestros púlpitos, tiene que tomar nuestra agenda, porque yo lo miro bueno, a mí nació esta pregunta, no sé, esa inquietud que nace en el espíritu, porque ha pasado más de un siglo, no sé, 212 años, para ser específico, que no tenemos un avivamiento. Entonces, frente a esa pregunta, nacen otras preguntas más. Y en este tiempo donde yo estoy estudiando con mi esposa este año, Dios me ha llevado a investigar, a leer mucho. De hecho, tengo muchos libros. Agradezco también el libro que me compartió de los 100 años del Espíritu Santo. Y todo. Mire, yo pienso lo siguiente: si nosotros volvemos a las raíces, a la fuente de donde todo nace, creo que la iglesia sería lo que tiene que ser. No, yo hablo de mi realidad, de la realidad de mi iglesia. Uno ve conformismo, uno ve carencia, ¿no es cierto?, de cosas, y creo que eso no es la iglesia.
Creo que la iglesia está en Hechos capítulo 2, desde ahí en adelante. Y creo que estamos lejos de vivir aquello, lejos. Si uno le hace una mirada a la iglesia pentecostal, a la iglesia de Dios, es como que nos hemos ido desviando en el tiempo, nos hemos ido desviando en el camino, porque nacen nuevas teologías, nacen nuevos movimientos que se van incorporando, ¿no es cierto?, a nuestra doctrina, pero nos vamos alejando de la esencia, de la esencia. Yo soy de la escuela del pastor Miguel Riquelme. Yo siempre yo nací desde de su cuna. Y para ustedes que son, ¿no es cierto?, no más viejos, perdón si les digo así, pero ustedes conocen que el pastor era conocido, ¿no es cierto?, como el pastor de fuego, porque el hombre se bajaba del púlpito y tocaba a la gente, y la gente era bautizada en el Espíritu Santo, y las reuniones eran reuniones avivadas. Entonces, yo nací con eso. Después, en el tiempo, dejé de observar eso en las iglesias. Y ahora, como pastor, en este último tiempo, entró esa inquietud en mi corazón, que no estamos viviendo la plenitud del Espíritu. Y concuerdo con usted, que tomo esa palabra que usted dijo, y cuando usted la dijo de redescubriendo el fuego, dije, aquí está el tema que voy a empezar a enseñar en la iglesia, redescubriendo el fuego. Entonces, le agradezco, yo tomo esa palabra porque es lo que yo estoy haciendo. No quiero decir que lo que estemos haciendo, lo que están haciendo los otros pastores no está bien, pero creo que tenemos que volver a ser esos pentecostales de fuego, esos que oraban por los enfermos, esos ¿no sé, donde habían bautismo en el Espíritu Santo, donde la gente era llena, donde se hablan lenguas, donde hay danza en el Espíritu, etcétera, etcétera. Y usted sabe mejor que yo lo que realmente es la iglesia, cuando es una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén, sí. Creo que estamos plenamente de acuerdo, Pastor Julio, con usted. Muy bien, gracias. Mire, vamos al planteamiento número 4. Desarrollar estructuras ágiles y dinámicas. La iglesia se administra, las iglesias locales, bueno, las instituciones y por ende las iglesias locales se administran. Y dentro de cada una de nuestras iglesias locales tenemos estructuras. Hubo un tiempo que a nuestras estructuras se les llamó departamento, después se les llamó redes, se les llamó ministerio, ahora no sé cómo le llaman, cómo le llamamos, pero son nuestras estructuras. Y nosotros desarrollamos una metodología de trabajo en base a nuestras estructuras, en el cómo está tejida la iglesia hacia su interior. Entonces, creo que uno de los puntos que merece revisión es que nuestras estructuras sean lo más ágiles y dinámicas posibles. Yo he llegado a pensar que el ideal para mí como pastor, por ejemplo, sería que nuestra iglesia tuviese un proceso de entrada y de salida, que todas las personas que se añadan a la iglesia, ya sea por conversión, digamos, que recién conocen al Señor, comiencen un proceso de conocer a Cristo y que vayan viviendo etapas hasta, qué sé yo, 3, 4 años, a lo mejor 4 años, y de ahí ellos puedan salir a realizar la misión. Creo en los procesos, el ideal para mí sería eso. Yo estoy buscando, tenemos algo escrito, hemos intentado hacer algo. Antes de la pandemia teníamos una visión de trabajo para 5 años, se nos vino abajo todo esto y ahora estamos tratando de juntar los pedazos. Pero necesitamos estructuras ágiles y dinámicas. ¿Por qué? Porque hay veces en que nos estructuramos tanto que nos cuesta movernos, nos cuesta movilizarnos. Y la misma institución a veces no nos ayuda a nosotros en esto. La institución que nosotros amamos, de hecho somos la institución, ¿no? Sin embargo, la institución nos coloca mucha estructura, nos coloca
qué sé yo, que una cosa, que la otra cosa, que los adoradores, no sé, mire, o sea, no quiero menoscabar, no quiero decir que eso está mal, no, sino que de repente como que nos vemos como que hay que hacer tantas cosas, necesitamos una superestructura para hacer lo que hacemos. Y eso finalmente ralentiza lo que es la iglesia. La iglesia, como lo plantea el pastor Julio, la iglesia, el libro lo ha hecho, una iglesia que va haciendo, que se va descubriendo, que tiene 5 énfasis, y sobre esos 5 énfasis desarrolla su misión. Nosotros tenemos pero una cosa así, pero gigante. Hay que tener cuidado con eso, las estructuras, pero también hay una estructura que nosotros sí o sí la trabajamos mucho, y es la estructura del culto. El culto es una estructura. Y bueno, esto también son preguntas bastante personales. ¿Cómo estructuramos el culto? ¿Qué modelo tenemos nosotros de culto? Y eso, bueno, cada uno de nosotros tiene un sistema y tiene un sistema de culto también. Y amados pastores, creo que habría que revisarlo. Creo que habría que revisarlo. Los tiempos ahora son más cortos. Eso, por ejemplo, antes decíamos, sabemos la hora que llegamos y no la hora que salimos. Hoy día no, hoy día nosotros entramos a las 11 y los cultos tienen que durar menos de 2 horas. Entonces, aprovechar bien los momentos, la estructura del culto mismo, cómo lo estamos haciendo. En base a lo que son las estructuras, también tendríamos que pensar en la obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales, la gracia que el Señor ha provisto a la comunidad para desarrollar servicios que finalmente van a propiciar el desarrollo de ministerios laicos, y después esos ministerios pueden llegar a ser hasta ministerios oficiales, en labor pastoral, etc. Pero pasa por ahí. Pero también en cuanto a estructura, a veces estructuramos tanto el trabajo que si una persona no tiene el talento no lo hace, pero se dice que cualquier tipo de trabajo depende de un 99% de pasión y de un 1% de inspiración. Con esta tesis se nos viene abajo la estructura. Entonces, ojo con el tema de la estructura, ojo con el tema de la estructura, porque la estructura nos puede ayudar, pero también nos puede detener muchísimo en los procesos que nosotros tenemos. Me imagino que ustedes han ido desarrollando su propia estructura, pero en este tiempo, si hay algo que nos afectó fue la estructura. O sea, la estructura en cierto sentido se desarmó. Pero nuevamente la estructura tiene la tendencia a volver a instalarse. Por ejemplo, nosotros, cuando, en el caso nuestro, cuando tuvimos que cerrar el templo, un día martes, parece que fue martes o miércoles, entramos a cuarentena y yo no sabía en verdad cómo hacer el culto. Y bueno, ahí me recordé de Zoom, que habíamos estudiado y que había trabajado en Zoom. Y bueno, llevamos más de 2 años y Zoom vino a ser nuestra propia estructura. O sea, claro, estamos en el templo ahora, estamos tratando de hacer algunas cosas, pero nos damos cuenta que volvemos a estructurarnos. Y después nos cuesta salir de ahí, nos cuestan los cambios que tenemos que hacer. Entonces, ojo con el tema de las estructuras, queridos pastores, compañeros, porque la estructura es muchas veces asfixiante. Entonces, en este sentido, yo les pido que mediten este tema y lo trabajen, lo revisen, lo vuelvan a revisar. Vayan viendo a corto plazo la estructura, si es operativa, les funciona, no les funciona, y no tengan temor de hacer cambios, aunque los cambios son a veces difíciles, pero también son necesarios. O sea, hay que cambiar ciertos tipos de estructuras. ¿Algún comentario, pastores, en relación a las estructuras? Muy bien. Bueno, yo hablo de que a veces la estructura institucional nos pide demasiado, la visión, y celebro las visiones que tenemos a nivel latinoamericano y mundial, pero a veces
nos quiere llevar hacia otros caminos, o sea, como que nos descontextualizamos nosotros realizando una tarea que a lo mejor no podemos realizarla en el contexto donde nosotros estamos. La estructura es eso. Otro punto, el número 5, encontrarnos más allá del culto. Si hay algo que tuvimos que aprender sí o sí, fue que no pudimos seguir haciendo cultos. Todo, prácticamente lo nuestro giraba en torno al culto como algo muy importante. El culto sigue siendo relevante, importante, trascendente. Y nos preparamos y preparamos el culto y eso va a seguir siendo así. Pero creo que uno de los pasos que tenemos que dar es buscar puntos de encuentro más allá del culto. Sin olvidarnos, yo no estoy pensando en olvidarnos del templo, no, al contrario, el templo es algo muy especial, el culto es algo trascendente, pero buscar espacios para encontrarnos más allá del culto. Y estoy pensando, por ejemplo, en el mundo de los jóvenes, de nuestras iglesias, los jóvenes de nuestras iglesias, buscar espacios un poquitito más allá, fuera del templo. Yo no sé cómo les va a ustedes con el trabajo de los jóvenes. No sé cómo están realizando la tarea con los jóvenes. Hay una serie de metodologías que podrían ayudarnos para ministrar fuera del templo. A mí una de las cosas que más me ha costado ha sido esto, es salirnos del culto, porque la iglesia ha sido una iglesia de culto, siempre de culto. Entonces nos ha costado plantearnos una actividad, no hemos podido, por ejemplo, abrir células integrales, no hemos podido trabajar, todo está muy orientado hacia ir a tal día al culto. No sé cómo les va a ustedes, qué hacen aparte del culto, qué otra actividad tienen para los hermanos fuera del culto. Por ejemplo, les comento, nosotros estamos organizando para el mundo juvenil, ¿no? Jóvenes, tenemos un hermano por ahí que nos ha estado llevando un poquitito hacia allá. Por ejemplo, hemos tomado contacto con varios niños, adolescentes que están con tendencias suicidas. Y también con un grupito de niños que asisten al psiquiatra. Entonces queremos juntar a estos niños con los niños nuestros, los que tenemos en la iglesia, con algunos de ellos, y llevarlos, por ejemplo, a Laguna Verde y estar una tarde con ellos. No sé qué va a pasar, que es una mezcla bien rara, los nuestros, los de allá y los del otro lado, no sé qué va a pasar, pero tratar de buscar un punto de encuentro con la gente fuera del culto, ¿no? ¿Cómo ven esto, pastores? ¿Cómo desarrollan la iglesia fuera del culto? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué caminos debiéramos abrir en relación a esto? Silencio. Bueno, son ideas, estas son ideas, pero hoy día la iglesia va a tener que salir más a la calle, ¿no? La iglesia de aquí en adelante va a tener que tratar de recuperar la calle. Ayer, después de nuestra oración, ayer yo enseñé en la iglesia y una hermana me mandó un video de una iglesia de Santiago, no me acuerdo el nombre que tiene, pero que está yendo a recorrer los cerros en Valparaíso y predicar en los cerros y en varios lugares. Están en Valparaíso y Viña del Mar. Me llamó mucho la atención, estuve viendo el video. No está muy nítido el video, no está muy bueno, pero me llamó la atención de que desde otros lugares estén yendo a las calles nuestras de Valparaíso, a recuperar las calles, o sea, encontrarse con la gente más allá del culto. Número 6, despojarnos de prejuicios. Bueno, despojarnos de prejuicios. ¿Cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son sus prejuicios, pastores?
bueno, yo creo que a lo mejor nosotros no alcanzamos o no abordamos el tema diciendo que somos prejuiciosos, sino más bien desde, desde nuestra identidad tenemos nuestros valores, nuestros principios, nuestras normas, nuestras conductas, tenemos nuestra espiritualidad también, nuestros marcos doctrinales, etc. Y eso está bien, pero por ejemplo, yo me di cuenta un día predicando, un día domingo, fue en el culto de la tarde. Después de terminar, habían 3 homosexuales en el culto. Y yo me despedí de ellos y los invité para otro domingo. Y eso, digamos, es un prejuicio que en el caso mío creo que Dios me ha llevado un poco a desbaratar un poco eso. Entonces, despojarnos de prejuicios. No sé cuáles podrían ser los prejuicios que nosotros tenemos, porque hoy día ha cambiado tanto la sociedad. Ha cambiado tanto todo lo que sucede. Por ejemplo, el domingo, recién este domingo yo prediqué con corbata. Este año, para Navidad, a mis 5 ancianos, tenemos 5 ancianos consejeros, les regalé una corbata a cada uno de ellos. Una corbata bonita, a cada uno de ellos. Entonces fue una señal. Yo el domingo aparecí con corbata para predicar, teníamos Santa Cena, y 2 de ellos andaban con sus corbatas nuevas. Entonces, a mí me costó sacarme la corbata. En una oportunidad pregunté, me dijeron, no, ¿cómo se va a sacar la corbata? Entonces, o sea, ¿cuáles son nuestros prejuicios? ¿Qué es lo que nosotros culturalmente hacemos que nos detiene o que no queremos hacernos? Como en esta foto, así, todos nos abrazamos sin saber qué hay al otro lado, en que nos apoyamos en la misma gente. Hoy día, bueno, creo que vamos a seguir con nuestras doctrinas y todo lo demás. Sin embargo, hay que hacer varios cambios para identificarnos con los contextos en los cuales nosotros estamos. ¿Cuál creen ustedes que son los prejuicios más fuertes y potentes que nosotros tenemos? Yo creo que nosotros debiéramos relacionarnos con todo tipo de personas y permitir que llegue todo tipo de personas y no querer cambiar absolutamente o inmediatamente a todo ese tipo de personas. Aunque voy a hablar de la cultura, pero creo que hay ocasiones en que nosotros hemos hecho del Evangelio una cultura más. Bueno, hay algunos escritores que hablan que es una contracultura. Decimos que el Evangelio no es una cultura, pero sí, finalmente es una cultura. Es una forma de vida. Y nos cuesta mucho a veces hacer ciertos cambios desde nuestra propia forma de vida, evangélica o pentecostal. Ojo con eso, pastores. Creo que vamos a ganar más gente, vamos a conquistar más. No estoy diciendo en que el domingo voy a llegar a predicar con chores y con chalas, no. Pero a lo mejor en mi pensamiento ir madurando, ir trabajando algunos prejuicios que me separan de las personas. ¿No les pasa a ustedes lo mismo o soy yo el único prejuicioso? Bien, son temas difíciles esto, y más está quedando grabado, así que me estoy quemando yo nada más. Pastor, Bueno, sí, perdón, no, como una pregunta basada en los prejuicios. Hoy día la juventud tiende, ¿cierto?, a no asumir el matrimonio, sino que se van a vivir. sí. ¿Y qué nos aconsejaría usted, mi pastor, frente a eso, cuando parejas de muchachos, ¿cierto?, que tienen una raíz en la iglesia, que son hijos de hermanos, se van a convivir, generalmente pensando en que su vida, ¿cierto?, ordenarlo más adelante, una cosa así,
Y ese es un prejuicio. ¿Cómo deberíamos tratarlo? Mire, para mí eso no lo veo como un prejuicio. Creo que eso está muy conectado con una correcta forma de vida. Eh, no, creo que nosotros debiéramos orientar a nuestros jóvenes, señoritas o personas que quieran convivir. Por ejemplo, este domingo, domingo tenemos culto en la mañana y había una pareja, un aparente matrimonio. Y cuando terminamos, bueno, ellos me pidieron hablar conmigo, qué sé yo, me contaron. Y bueno, quieren congregarse, quieren participar en la iglesia, pero son pareja. Me dijeron, mire, nosotros no nos servimos Santa Cena porque nosotros convivimos. Y convivimos por el hecho de que, bueno, ella era la que hablaba, generalmente la mujer es la más habladora, ¿no? Si tuviera nuestra esposa aquí estarían opinando mucho más que nosotros. Y ella me dice, ¿sabe lo que pasa? Que eh, eh, y el caballero se llama Ronnie. Ronnie está casado y su esposa está en otro país y todavía no se puede separar. Pero me llamó mucho la atención de que ellos se hayan abstenido de servirse la Santa Cena debido a su condición. Bueno, sin lugar a dudas que los vamos a recibir. Ella me dijo, pastor, yo anhelo servir al Señor, hacer algo. Entonces, ahí me quedo yo un poquitito con la preocupación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, seguramente conocerles, pero dada la condición de ellos, ¿qué cosa? Bueno, a mí me toca aceptarlos ahora y tratar de restaurar ese matrimonio. Yo creo que lo ideal es que él pueda divorciarse y finalmente, porque eso es lo que ellos quieren, lo que me manifestaron a mí, unirse en el vínculo del matrimonio. Yo creo que eso para nosotros es algo que no puede ser transado. Recién dije yo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es seguir predicando el Evangelio. Y creo que la familia, como está establecida, es la familia que nosotros tenemos que seguir propiciando. No me preocupa o no me asusta tanto que a lo mejor algún chico, alguna muchacha quieran vivir juntos. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, una de nuestras niñas que se alejó de la iglesia, bueno, fue hace varios años atrás, se fue a convivir con otra muchacha y después se casaron. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que marcar una diferencia. O sea, nosotros restauramos a todo ese tipo de personas. Y el proceso de restauración es un proceso en el cual ellos van a tener que ir acercándose hacia el modelo bíblico, hacia el modelo de Dios, hacia las instituciones que Dios pone. Entonces, para mí no sería un prejuicio decirle a la gente, usted cásese. Creo que eso es lo ideal. Aunque la sociedad ha ido cambiando y qué sé yo, vayamos a ver nosotros en qué vamos a terminar. Pero el tema de nuestros valores debemos mantenerlo, aunque en mi caso, yo he logrado comprender que hay personas que tienen otros valores, que no son los valores míos o los valores nuestros, los valores del cristianismo, pero tienen otros valores. A lo mejor hay personas que son ateas y tienen otros valores. No son mis valores, pero yo los respeto porque tienen valores. A lo mejor hay personas que tienen otras tendencias que no son las nuestras, que son dispares y que no piensan como nosotros, no creen como nosotros, pero tienen otros valores. Entonces, eso me he dado cuenta que nos cuesta a nosotros asumirlo, aceptarlo. Pero en este mundo en el cual hoy vivimos y que todos quieren vivir, o sea, como que el eslogan es, oye, vive y deja vivir, vivamos todos, ¿sí? Como la canción de los Jaivas, todos juntos y revueltos. O sea, nosotros hemos aprendido a vivir con mucha gente que piensa distinto a nosotros. El tema es que ellos también tienen que aprender a vivir con nosotros que pensamos distinto a ellos. Entonces, los prejuicios, para mí los prejuicios van un poco en relación a la forma, en la forma como somos, cómo nos vestimos, cómo nos comunicamos,
en la forma que podemos construir cuando tenemos la posibilidad de construir templos, ¿no? Prejuicios a lo mejor en base a cómo yo vivo y cómo los otros viven, ¿no? Y lo mío es mejor, lo tuyo no es bueno. Todas esas cosas yo creo que nosotros nos separan y nos dividen de la gente. En ese sentido, despojarme, para mí es como que, bueno, iba a decir, no es como Jesús, ¿no? Que él se vació, sino que despojarme, ser más auténtico, ¿no? A lo mejor no tener temor a hacer algunos cambios, no tener ideas tan preconcebidas, renovar mis pensamientos, manteniendo, por supuesto, nuestras doctrinas. Mis pastores, déjenme avanzar porque me quedan 2 más todavía. Lo que necesitamos versus lo que tenemos. Generalmente a nosotros nos pasa esto, estamos en una lucha y en una batalla entre querer atraer lo que necesitamos versus lo que tenemos, como que es como una crisis, por ejemplo, es como la crisis que se produce entre la fe y la esperanza, la tensión que se produce entre la fe y la esperanza. Hay una tensión que se produce entre lo que necesito, pero también lo que tengo, ¿no? Y estoy pensando en esto en relación al proceso de revitalizar. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos que terminar aquí con esta idea, repensar las 6 anteriores, qué tengo, pero también qué necesito. Porque cualquier proceso de revitalización o cualquier proceso nuevo que uno comience, a veces generalmente pensamos que lo que tenemos ya no es útil, lo que tenemos ya no sirve, no nos alcanza, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es traer hacia nosotros como personas, pastores, ministros y hacia nuestras comunidades, cosas que necesitamos, que tenemos que implementar, que tenemos que conocer, que tenemos que desarrollar, pero con la base de lo que nosotros tenemos. De lo contrario, hablaría de nuestra inmadurez. Yo no sé si se recuerda usted que de repente cuando éramos más jóvenes, pastores más jóvenes, había una moda por ahí y queríamos hacer lo que el otro hacía. Y como que de repente a los 6 meses aparecía por ahí otra luz que brillaba por ahí y todos queríamos hacer lo mismo. Entonces, yo creo que no debiera ser así. Nosotros, cualquier proceso de revitalización tiene que ser un proceso gradual desde donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, por así decirlo, creyentes o pastores nuevos. Nosotros llevamos ya años en el ministerio, hemos pasado por distintas situaciones y el Señor nos ha ido formando en eso. Entonces, a veces hay cosas que ni siquiera necesitamos. Y creo que esto cada uno de nosotros tiene que meditarlo, ¿no? Pensar qué necesito o qué no necesito o qué debo dejar de ir en base a lo que estoy haciendo. Entonces, cualquier tipo de cambio tiene que ser gradual. Lo que necesito y lo que tengo. Considere lo que usted tiene, porque lo que usted tiene es valioso, lo que usted tiene es lo que ha logrado a través de la experiencia, la teología práctica, del desarrollo del conocimiento, de la oración, de la búsqueda, del servicio, del pastoreo de años. Y a veces lo que necesitamos también, tenemos que adaptarlo hacia lo que nosotros tenemos. Pero ahí se produce una crisis. Y que Dios nos pille confesados en este proceso, amados pastores, porque creo que necesitamos implementar, pero también tenemos que reconocer que lo que tenemos nos sirve, nos ha traído hasta acá. Entonces, no todo es malo, no todo es obsoleto. No, o sea, desde lo que tenemos hacia adelante. Y déjenme aquí el último planteamiento, porque después el último, ya el número 9 es como la culminación de todo. Regresar
a una cultura de reino. Recién dije que el Evangelio a veces nosotros lo planteamos como una cultura. Algunos escritores, algunos teólogos lo llaman una contracultura. O sea, delante de las culturas del mundo, el Evangelio es otra cultura. Y como cultura peleamos contra las demás culturas. Aunque no nos guste, creo que en cierto sentido ha sido un poco eso. Pero el Evangelio no es una cultura. Pero sin embargo, sí hay una cultura, porque la cultura es, podríamos decir que una definición de cultura podría ser algo así como las costumbres y las formas de vida de algunas personas, de algunas comunidades, de alguna ciudad, de algún pueblo, de algún país. Y si nosotros vamos al texto bíblico, sí, vamos nosotros formando a personas. Por ejemplo, nuestro negocio, ¿cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio consiste en predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de conversión. La persona se entrega a Cristo. Y gloria a Dios. Y nosotros ahí inmediatamente decimos, bueno, el Espíritu Santo fue el que obró, tocó el corazón, porque al final no somos nosotros. Es la palabra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, amonestando a la persona, llevándole luz, sacando la venda, qué sé yo, muchas cosas pasan. El porcentaje de intervención en la conversión de un incrédulo, el porcentaje de intervención prácticamente depende de Dios. No está en nuestras manos. Ahora, ¿qué sucede? Esa persona se convierte y de un convertido tenemos que llevarlo nosotros a ser un discípulo. O sea, de que la persona conoció a Cristo, llegó a la iglesia, antes decíamos, me acuerdo cuando salíamos a predicar a la calle, había un hermano que decía, venga, hay una banca esperándole en el templo. No, pues si nosotros ofrecemos algo más que una banca, pues, una banca no es nada, pues tenemos que ser una silla. Pero bueno, el hermano ofrecía una banca. Nosotros, a la persona que se convierte, lo tenemos que transformar en un discípulo. Y aquí está el problema. Aquí está el problema, porque si en la conversión de un incrédulo, el proceso de intervención es prácticamente divino, en la transformación de ese que se convirtió en un discípulo, ahí cambia el proceso de intervención. Sí, participa Dios, por supuesto, en todo participa Dios, pero aquí tiene que ver mucho de cómo está hecho esta persona, este hombre, esta mujer, de cómo fue formado, de cómo fue entrenado, de su forma de vida. Hermano, es sumamente complejo transformar a un nuevo convertido en un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que enseñarle sí o sí un proceso de formación, de discipulado que se transforme a través de los años, como dice el proverbio, como la luz de la aurora, ¿no? Un proceso de transformación como la luz de la aurora. Entonces, por eso que uso la expresión una cultura de reino. Y aquí a mí me ha costado muchísimo esto, pastores, me ha costado muchísimo trabajar con personas que vienen mal formadas. Me recuerdo, por ejemplo, cuando hace varios años atrás, cuando acá en el seminario teníamos en Santiago alumnos que vivían, teníamos 20 personas que vivían, algunos de ellos eran matrimonio, y en junta de profesores a veces conversábamos nosotros, la forma de vida de este hermano, pareciera ser que no lo educaron en la casa. Entonces, después nosotros nos dábamos cuenta de que estábamos formando un futuro pastor, pero carecía de cosas simples. Entonces, cultura de reino, en cierto sentido, es tener la predisposición en algún momento a ser formado. Hay varios pasajes en la Biblia, pero me gusta mucho, por ejemplo, la historia de Timoteo. Cuando Pablo habla de Timoteo, Pablo habla de la mamá, habla de la abuela. ¿Por qué el Señor se fijó en Timoteo? ¿Por qué Timoteo dio tanto fruto? Porque lo habían preparado de niño.
estaba formado culturalmente en una cultura de reino. Y hoy día, amados pastores, si hay algo en lo cual nosotros a lo mejor tendríamos que invertir toda nuestra vida, es en formar a las familias. Las familias hoy día, y bueno, creo que ha sido así la tendencia, sin embargo, hay cada tipo de formación y llegan hacia la iglesia. Oiga, ustedes saben lo difícil que es eso, ¿no? Lo difícil que es que un convertido se transforme en un siervo del Señor. Entonces, en este sentido, creo que debemos volcar la iglesia a un proceso de formación intencional. Se convirtió, un proceso de discipulado, sigue avanzando, sigue. O sea, para mí, el ideal de congregación, para mí, y es lo que quiero llegar a hacer en algún momento, ¿no? Es tener un proceso de formación continuo, permanente. Y cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Entonces, regresar a una cultura de reino, a una cultura de sí, esto es nuestro, lo abrazamos, lo seguimos, cedemos ante esto, aunque de repente la palabra me golpea, pero estoy dispuesto a ser quebrantado por la palabra, a ser formado, entrenado. Ese es el gran problema. Hoy día la gente llega y quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, no tenemos una cultura de reino. Creo que pastores, revisen sus programas de educación, revisen sus programas formativos en la iglesia, que estamos formando, que estamos dándole a los niños, ese proceso de trabajo con los niños, un proceso continuo. Es una tarea titánica, pero va a ser la única manera de que vamos a tener una generación que no se va a perder en el futuro. La generación actual, por lo menos creo que tengo que pensar en los míos, no sé si van a estar tan firmes para el futuro. Porque no tienen esa raigambre. ¿Algún comentario, pastores, de esto? Yo no sé ni qué hora es, ya se nos pasó la hora. Uf, son 20 para las 10. Mi pastor Osvaldo. Sí. Eh, Joven David. Sí, mire, yo tengo una teoría con respecto a la conversión. Ya. Comparto plenamente lo que usted dice, que nosotros necesitamos formar a la gente. Pero tengo una teoría, y en el caso de Pablo en camino a camino a Damasco. Damasco. Entonces, la teoría mía es de la forma en que yo recibo a Cristo es como yo le voy a servir. Ya. Yo creo que hay mucha gente que llega al Evangelio es porque le impusieron el Evangelio y no lo recibió de corazón. Y esa persona cuando recibe a Cristo de corazón y después lo formamos, van a ser personas excelentes, y van a ser personas responsables, personas que lo van a dar todo por el Evangelio. Y lo segundo es que nosotros partimos ya el año pasado, con mi esposa tuvimos esa inquietud de empezar a preparar a los niños y a los adolescentes por esas cosas de la pandemia. Tenemos cerca de 10, 12 adolescentes, que antes no lo teníamos, hoy llegaron esos 12 adolescentes, y nos fuimos a la vida cristiana, nos informamos, nos asesoraron y tenemos material para los niños y adolescentes porque creemos que la formación es fundamental. Así que yo comparto plenamente lo que usted está diciendo, Pastor Osvaldo. Creo que la formación que tenemos que hacer va a tener que ser profunda porque queremos cristianos íntegros y cristianos de verdad. Y es lo que necesitamos en este tiempo, sobre todo a los jóvenes. Necesitamos jóvenes preparados para que le hablen a sus pares. Así que eso. Gracias por los temas que trajo hoy día Pastor Osvaldo. Ok, gracias. Terminamos con la última lámina. Transformar todo lugar donde estemos. Creo que, no sé, son 8 ideas. Probablemente debieran ser más o a lo mejor menos.
Creo que todos nos preguntamos un poquitito cómo va a ser la iglesia, cuáles son los cambios que vienen. Pero amados, lo que estamos haciendo, pasémoslo por una refinación, un afinamiento, incorporemos ciertas cosas. Y mire, yo creo que el Señor nos va a bendecir. Yo creo en una iglesia que es sal y que es luz, y que el Señor no va a dejar que su iglesia se disipe. Creo que el Señor va a visitar su iglesia y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces, va a llegar el momento en que tenemos que pensar en que todo lugar donde estemos tiene que ser transformado. Pensemos esto y como el resultado de un trabajo, el resultado de un proceso, el resultado del viaje, el resultado de lo que estamos haciendo. Lo que usted y yo hacemos es transformar el mundo. Cada día usted se levanta para transformar el mundo. Cada vez que usted habla, cada vez que usted ministra, cada vez que usted hace algo, está haciéndolo con ese objetivo de transformar el mundo. Entonces, que el Señor nos ayude y nos pille confesados. ¿Sí? Dejémoslo de ese tamaño, pastores. Dios les bendiga. Voy a salir de aquí de la... Ahí está. Gracias. Gracias, Pastor Luis.